San Quintín, una fortaleza de hormigón y acero, se cierne sobre las orillas de la bahía de San Francisco. Es un lugar sinónimo de desesperación, una prisión que ha visto más que su parte justa de hombres apaleados y rotos. El Departamento de Inspecciones la calificó en su día como la prisión más violenta de Estados Unidos, y es fácil entender por qué. Durante décadas ha sido escenario de innumerables intentos de fuga, la mayoría de los cuales terminaban en una lluvia de balas o en las frías e implacables aguas de la bahía. Pero en 1979 ocurrió algo extraordinario, algo que cambiaría para siempre la forma de ver esta infame institución. Ese año, San Quintín saltó a los titulares no por otra muerte violenta, sino por una fuga tan audaz e ingeniosa que se recordaría como una de las mayores evasiones de presos de la historia de Estados Unidos. ¿Quién orquestó esta brillante fuga y cómo burlaron 3 reclusos a una de las prisiones más seguras de Estados Unidos? Esta historia de fuga de prisión es una de las más asombrosas y peculiares que jamás haya oído, así que asegúrese de verla hasta el final. El cerebro de este audaz plan era Forrest Tucker, un avezado atracador de bancos con afición a escabullirse entre los dedos de la ley, que ya había escapado de más lugares de los que la mayoría podría imaginar. Pero incluso Tucker, un hombre que había burlado a las autoridades una y otra vez, diría más tarde que esta fuga era su mejor trabajo, su obra maestra. San Quintín, o la Arena, como la llamaban los reclusos, no era una prisión cualquiera. Era un lugar brutal, implacable, donde la violencia formaba parte de la vida cotidiana. Los reclusos luchaban no solo por sobrevivir, sino por imponer su dominio en un mundo donde la debilidad podía ser fatal. Era un lugar donde se alojaba a asesinos, ladrones y violadores junto a algunos de los delincuentes más peligrosos del país. La prisión en sí era una reliquia de una época pasada, una enorme estructura en forma de fortaleza con muros de piedra de 6 metros. El perímetro estaba salpicado de torres de vigilancia, todas ellas tripuladas por francotiradores entrenados para disparar a matar. Para los hombres que estaban dentro, escapar parecía imposible. Por 3 lados, estaban rodeados por muros que nunca habían sido traspasados. Por el cuarto, las frías aguas de la bahía de San Francisco servían de barrera natural, un foso mortal que se había cobrado la vida de innumerables aspirantes a fugitivos. Las autoridades estaban orgullosas de la reputación de San Quintín como fortaleza impenetrable, pero Tucker veía las cosas de otro modo. Para él, la prisión no era más que otro reto, otro rompecabezas que resolver. Y ya había resuelto muchos. Desde que era un adolescente, Tucker había estado escapando de cárceles y prisiones con una frecuencia que desafiaba cualquier creencia. 17 veces había logrado escapar, cada vez aumentando su creciente leyenda como uno de los mayores artistas de la evasión de todos los tiempos. Pero Tucker no solo huía de la ley. Para él, escapar era algo más profundo. Se trataba de demostrar al mundo y a sí mismo que era alguien. Al crecer durante la Gran Depresión, Tucker idolatraba a los gángsters de la época, hombres que vivían según sus propias reglas y obtenían lo que querían de la vida. Se veía a sí mismo como uno de ellos, una figura más grande que la vida que se negaba a ser enjaulado. Incluso cuando se acercaba a los 60 años, la mente de Tucker era tan aguda como siempre. Cuando fue condenado a 10 años de prisión en San Quintín en octubre de 1978 por un robo a mano armada en Modesto, sabía que el tiempo no estaba de su parte. A los 30, 10 años podrían haber parecido manejables, pero a los 60 era una sentencia de muerte. Desde el momento en que le pusieron las esposas en las muñecas, ya estaba planeando su próxima fuga. Encerrado en una húmeda celda de hormigón, en lo más profundo de las entrañas de la prisión,
Tucker se enfrentó a su primer reto: salir del propio edificio. San Quintín estaba diseñado para mantener encerrados a hombres como él, pero Tucker sabía que para cada problema había una solución. Nunca había confiado en la fuerza bruta. No le quedaba mucho de ella de todos modos. En cambio, utilizó la única cosa que nunca le había fallado: su cerebro. El plan de Tucker comenzó a tomar forma mientras mantenía la boca cerrada y los ojos y oídos abiertos. No pasó mucho tiempo antes de que se enterara de algo que despertó su interés: el taller de industrias penitenciarias. San Quintín tenía un taller en el que los reclusos fabricaban muebles para oficinas estatales y edificios públicos. Estaba situado en los terrenos de la prisión, pero fuera del edificio principal, donde la seguridad era menos intensa, quizá incluso un poco laxa. Tucker vio una oportunidad. Conseguir un trabajo en el taller le permitiría entrar y salir del centro penitenciario principal, lo que le daría la libertad que necesitaba para poner en marcha su plan. Por supuesto, no iba a ser fácil. Tucker era un preso de alto riesgo, encerrado por atraco a un banco, no por un delito menor. Se suponía que los hombres como él no debían tener rienda suelta en los terrenos más amplios de la prisión. Pero Tucker era un hombre que sabía aprender nuevos trucos, y su última estafa era sencilla: hacerse pasar por el inofensivo recluso anciano. En prisión, la gente se vuelve ingeniosa por necesidad. Tucker había pasado toda su vida convirtiendo la necesidad en oportunidad. Ahora, con el tiempo agotándose, estaba a punto de llevar a cabo su fuga más audaz hasta la fecha. Forrest Tucker siempre había sido un hombre que sabía jugar a largo plazo. A pesar de su reputación de escapista escurridizo, sabía que en San Quintín la única forma de salir era mediante la paciencia y la astucia. Así que se valió de su edad y de su comportamiento aparentemente dócil para dar a los funcionarios de prisiones una falsa sensación de seguridad. En poco tiempo, consiguió que le asignaran un trabajo cerca del muelle, donde se encontraban los talleres de la prisión. No era mucho, pero era un comienzo, un primer paso tentativo hacia la libertad. Pero Tucker sabía mejor que nadie que un paso nunca era suficiente. Era hora de empezar a prestar atención, hora de abrir los oídos y los ojos a cada oportunidad que se presentara. El muelle era exactamente donde necesitaba estar, un lugar con menos ojos vigilando, un lugar donde pudiera empezar a formular su huida. Todavía no tenía un plan sólido, pero sabía que estar lejos del edificio principal de la prisión durante el día le daba opciones. Mientras Tucker observaba las idas y venidas por el muelle, no podía evitar sentir que alguien también lo observaba a él. Después de todo, no era el único preso de San Quintín con sueños de libertad. John Waller era un hombre que había pasado su vida en el lado equivocado de la ley, un delincuente con gusto por las cosas buenas y desdén por el trabajo duro. Waller era conocido como el Conejo, un apodo que se ganó por su afición a correr. Ya fuera de la ley o de la cárcel, no le eran ajenas las historias de Forrest Tucker, el anciano que había burlado a las autoridades una y otra vez. Tal vez, pensó Waller, pudiera aprender algo de la leyenda. Los dos hombres se encontraron un día mientras Waller descansaba sentado en un banco con vistas a la bahía. La escena era casi serena, si se podía ignorar el hecho de que era desde los confines de una prisión. El agua se extendía ante ellos, salpicada de embarcaciones de recreo que parecían un mundo aparte de la dura realidad de San Quintín. Naturalmente, la conversación giró en torno a la fuga. Mientras hablaban, Tucker inclinó la cabeza hacia el agua, un gesto sutil que no pasó desapercibido para Waller. ¿En serio el anciano estaba sugiriendo que salieran nadando de este lugar? Parecía una locura, incluso para alguien como Waller. Pero la locura tenía su propia lógica cuando se estaba atrapado en un lugar como este. Las autoridades nunca habían creído que alguien pudiera escapar a través del agua. La bahía
con sus fuertes corrientes y temperaturas gélidas, era tan buena como un muro de hierro a sus ojos. Pero Tucker, siempre oportunista, veía las cosas de otra manera. Estaba de acuerdo en que nadar no era una opción, pero había algo en el agua que le llamaba, algo que parecía posible. Intercambiaron ideas, cada una más descabellada que la anterior, hasta que Tucker finalmente dio con una que tenía sentido a su manera. ¿Por qué no construir un barco? Por primera vez, Waller tenía toda la atención de Tucker. Era una idea descabellada, y si algo le gustaba a Tucker, eran las ideas descabelladas. Con los años, Tucker había desarrollado una filosofía sobre escapar de prisión. Cuanto más imponente era la prisión, más extraña debía ser la fuga. ¿Y qué podría ser más extraño que construir un barco en medio de San Quintín? «Usemos el agua», dijo Tucker. «Podemos construir un bote. Nadie se daría cuenta». Era una pareja hecha en prisión, un par de mentes que pensaban igual, listas para enfrentarse a lo imposible. Los dos hombres acordaron salir juntos de San Quintín, pero tenían que superar algunos obstáculos más. Tenían el taller y las herramientas, pero mantener su plan en secreto iba a ser el verdadero reto. El Océano Pacífico no era amigo de nadie que no estuviera preparado. Las mareas eran fuertes, y si no calculaban bien el momento de la huida, las corrientes les arrastrarían de vuelta a la costa, o algo peor. Y luego estaban los guardias, siempre vigilantes desde sus torres, listos para disparar a cualquiera que se saliera de la fila. ¿Cómo podían llevar el bote al agua sin ser descubiertos? ¿Cómo podrían asegurarse de que nadie los confundiera con fugitivos en sus uniformes de prisión? Pero Tucker había llegado hasta aquí, y no iba a dejar que unos pocos desafíos le detuvieran ahora. Sabía cómo sortear los problemas, o al menos eso esperaba, porque si este plan fracasaba, pasaría el resto de su vida como espectador, viendo cómo otros barcos navegaban hacia la puesta de sol mientras él permanecía atrapado entre rejas. Cuando las ruedas de su plan empezaron a girar, Tucker supo que necesitaba algo más que a Waller. Necesitaba a alguien con una mente para escapar y la capacidad de guardar silencio. Ahí es donde entra William McGurk. McGurk era un hombre de 38 años, con antecedentes por robo a mano armada y una exitosa fuga de prisión en su haber. En 1970, él y otros reclusos habían conseguido taponar los retretes de una cárcel de San Francisco y salir caminando durante el caos que se desató a continuación. Esa pequeña hazaña le había llevado a San Quintín. Traer a McGurk al redil era un riesgo. Cuanta más gente conociera el plan, mayor era la posibilidad de que alguien se chivara. En un lugar como San Quintín, la confianza era un bien escaso. Una palabra equivocada y todo el plan podía venirse abajo. Pero Tucker confiaba en McGurk, y Waller confiaba en Tucker, así que se formó el trío. Con su equipo reunido, los tres hombres centraron su atención en el mayor obstáculo hasta el momento. ¿Cómo iban a construir un barco, llevarlo a la costa y zarpar hacia la libertad? ¿Todo bajo las narices de los guardias? Forrest Tucker se había pasado la vida buscando los puntos débiles del sistema, y no iba a detenerse ahora. Sabía que en algún lugar del blindaje de San Quintín había un agujero lo suficientemente grande como para que pudieran colarse por él, y estaba decidido a encontrarlo. Después de 2 días de cuidadoso reconocimiento, Tucker comenzó a reconstruir las fallas en las supuestamente inexpugnables defensas de San Quintín. No se trataba solo de la disposición del almacén de industrias penitenciarias, y su acceso a la bahía Tucker había identificado algo más, algo que podría inclinar la balanza a su favor. La torre de vigilancia número 4. A diferencia de las otras torres de vigilancia que vigilaban los terrenos de la prisión, esta no tenía personal. La decisión de dejar vacía la torre de vigilancia número 4
se debió probablemente a la creencia de las autoridades de la prisión de que el muelle era una zona segura. Después de todo, la bahía se consideraba un muro de hierro, una barrera natural tan formidable que nadie en su sano juicio intentaría escapar a sus gélidas aguas. Pero Tucker no era cualquiera, y veía lo que otros no veían. Si conseguían que el barco entrara en el agua por debajo de la torre no tripulada, quizá tuvieran la oportunidad de alejarse de la costa antes de que alguien de la torre 5 tripulada pudiera verlos. Pero antes de que eso ocurriera, necesitaban algo crucial: un barco. Construir un barco dentro de una prisión de máxima seguridad no era tarea fácil. Pero Tucker tenía a Waller, y Waller tenía acceso. El almacén de industrias penitenciarias era un tesoro de materiales donde se almacenaba todo lo necesario para construir muebles para las oficinas gubernamentales de toda California. En los talleres, los presos a los que se permitía el acceso tenían a su disposición herramientas, materiales, todo lo que un constructor pudiera soñar. Para Tucker y Waller era la tapadera perfecta, la oportunidad ideal para reunir lo que necesitaban sin levantar sospechas. Durante 3 días, Waller recogió y escondió cuidadosamente los materiales necesarios, evaluando metódicamente si tenían todo lo necesario para dar vida al audaz plan de Tucker. Cuando por fin hizo inventario, la lista estaba completa. Madera, formica, revestimiento de plástico, todo estaba allí. A Waller no le preocupaba demasiado que los guardias se dieran cuenta de que faltaban algunos suministros. El almacén trabajaba con grandes cantidades de madera, clavos y otros materiales. Pero el riesgo no estaba en el robo, sino en la construcción. Si alguien se enteraba de lo que estaban haciendo, si eran atrapados en el acto, serían encerrados por mucho más tiempo que sus sentencias originales. Los planos de Tucker eran ambiciosos. El kayak que planeaban construir tendría 14 pies de largo, con una quilla tallada en una lámina de formica de 15 pies. Waller instaló un pequeño lugar en un rincón oscuro cerca de la parte trasera del taller, un rincón oculto donde podía trabajar sin miradas indiscretas. Juntos, él y Tucker idearon una estrategia en 2 partes para mantener sus actividades en secreto. La primera parte del plan era simple: ruido. Waller pondría la radio a todo volumen, enmascarando los sonidos de su trabajo. Pero la clave era la cautela. Solo podía trabajar un par de minutos cada vez, comprobando constantemente si se acercaba algún guardia antes de volver corriendo a su tarea. Era un trabajo minucioso. Waller utilizó 15 cuchillas de un solo filo y se hizo innumerables cortes y rasguños solo para dar forma a la quilla del kayak. Pero cuando el barco empezó a tomar forma, una nueva presión se sumó al tic-tac del reloj. Cuanto más crecía la embarcación, más difícil resultaba ocultar. Una quilla de 4 metros no es algo que se pueda esconder fácilmente en el taller de una prisión. Rápidamente se dieron cuenta de que si este plan iba a funcionar, tendría que ser rápido. Tucker les dio menos de una semana para terminar el trabajo. Tendrían que trabajar a un ritmo vertiginoso, con Waller centrado en la construcción, Tucker transportando artículos de un lado a otro, y el único trabajo de McGurk entonces era mantener la boca cerrada. Pero McGurk no se quedaba de brazos cruzados. Tenía un papel importante que desempeñar: averiguar las mareas. Consiguió robar el informe de mareas de la bahía de un periódico local. Analizando los datos, McGurk identificó el mejor momento para escapar: el 9 de agosto de 1979, a solo 3 días. Querían zarpar lo más cerca posible de la pleamar para minimizar el riesgo de encallar en las fangosas orillas de la bahía. Pero había una gran trampa. El 9 de agosto no era un día cualquiera. También era el día de la regata del Marin County Yacht Club. La bahía estaría llena de espectadores y los prisioneros no estarían solos en el agua.
La bahía de San Francisco estaría salpicada de veleros y embarcaciones estrafalarias engalanadas con serpentinas para la regata. Era una receta para el desastre. Waller sugirió que esperaran a una fecha posterior, pero Tucker sabía que no era así. Retrasar la huida, y los guardias podrían descubrir el barco, y con él todo su plan. La presión iba en aumento. Tucker y su tripulación estaban desesperados por poner en marcha su huida antes de que se acabara el tiempo. Las mareas eran perfectas, pero aún había muchas piezas en movimiento. Uno de los elementos clave era disfrazarse. Idearon un plan para hacerse pasar por miembros de un club náutico local, robando suministros para crear una base náutica convincente. Pero la pregunta más importante seguía siendo si el barco aguantaría una vez en el agua. Forrest Tucker no se había convertido en uno de los escapistas más famosos de Estados Unidos, sin aprender a resolver problemas en los malos momentos. Decidieron pintar la embarcación con los colores del club náutico y confeccionar unas gorras alegres para pasar desapercibidos entre los miembros del club. Tucker se empeñó en que la fuga se produciría el 9 de agosto, siempre y cuando Waller pudiera terminar el barco sin que lo atraparan. Los remos eran una canica improvisada con tubos de plástico y tapas de recipientes de 5 galones. Lo cubrieron todo con un revestimiento de plástico impermeable, el mismo que se utilizaba para proteger los productos acabados en el almacén. El barco empezó a tomar forma, pero el tiempo apremiaba. El tiempo corría. Tenían que actuar con rapidez. A medida que se acercaba el momento de terminar el barco, resultaba más difícil mantenerlo oculto, así que decidieron guardarlo en piezas hasta el día de la fuga. Pero incluso con todos sus planes, una pregunta se cernía sobre ellos. ¿Flotaría el barco? Si no lo hacía, estaban hundidos. Con las piezas del barco por fin terminadas, llegó el momento de los toques finales, los detalles que harían o desharían su audaz huida. El plan siempre había sido montar el barco el día de la fuga, pero había un problema inminente. No se trataba de una embarcación pequeña y discreta. Incluso en piezas, el barco era difícil de ocultar, y el tiempo se estaba acabando. Tucker sabía que no había garantías. ¿Encajarían todas las piezas? ¿El barco flotaría? Y lo más importante, ¿podría transportar a 3 hombres adultos a través de las traicioneras aguas de la bahía de San Francisco? Estas eran las preguntas que le roían incluso cuando las piezas empezaban a encajar. Pero había un problema del que Tucker no podía librarse. ¿Cómo iban a llevar este enorme barco desde el almacén hasta la orilla sin ser vistos? La distancia era de al menos 75 pies, un peligroso tramo de terreno abierto entre la seguridad del taller y la libertad de la bahía. Incluso si se movían a buen ritmo, 3 hombres arrastrando un bote de 4,5 metros estarían expuestos durante al menos 90 segundos. 90 segundos bien podrían haber sido una eternidad en un lugar como San Quintín. Pero eso era un problema para otro día. Primero, necesitaban pasar desapercibidos. Tucker había conseguido contrabandear pintura en aerosol azul real. El plan era pintar el barco con los colores del club náutico local, para que pareciera una embarcación más en el agua. Pero cuando empezaron a pintar, surgió un nuevo problema. No tenían suficiente pintura. Fue un gran contratiempo. Todo su plan dependía de que no parecieran prisioneros en un barco improvisado. Pero a Tucker, siempre improvisador, se le ocurrió una solución. Pintarían solo la mitad del barco, el lado que daba a la costa. Cuando se acabó la pintura, Tucker sacó 3 cafés de la cárcel. Si querían pasar desapercibidos en el club náutico, no podían limitarse a los colores del barco. Sus ropas también debían combinar, así que cogieron sus gorras y chaquetas normales de presidiario y las rociaron con la misma pintura azul y amarilla. Así, si alguien los veía de lejos,
podrían pasar por navegantes que habían salido a pasar el día en el agua. Pero el ego de Tucker no podía dejarles marchar sin un último toque. Sabían que encontrarían el barco después de la fuga, y Tucker no pudo resistirse a dejar un pequeño mensaje a los funcionarios de la prisión. Decidieron llamar al barco Rub-a-Dub-Dub. Era un guiño a la vieja canción infantil, Rub-a-Dub-Dub. 3 hombres en una bañera. Era la mezcla perfecta de humor y desafío, un último golpe a la prisión que los había mantenido cautivos. 9 de agosto de 1979, el día de la fuga. Todo estaba en su lugar. Tucker, Wallater y McGurk se dirigieron al interior del almacén para montar el barco y disfrazar sus uniformes por última vez. Con la embarcación lista para el montaje, McGurk calculó que debían zarpar exactamente a las 13 horas 30 minutos, apenas 15 minutos antes de la pleamar. Disponían de un estrecho margen de 1 hora para sacar el barco del almacén, echarlo al agua y alejarse de San Quintín antes de que el pase de lista de las 2:30 revelara su ausencia. Cada minuto contaba. Cuanto antes llegaran a la orilla, más tiempo tendrían para desaparecer, y necesitarían cada segundo. Montar una embarcación de 4 metros en medio del taller de una prisión era arriesgado. Los hombres solo disponían de unos minutos para montar la embarcación y sacarla del almacén para llevarla al agua. Fue una operación tensa y delicada. McGurk y Tucker se movieron con rapidez, montando el bote con precisión mientras Wallater vigilaba. Barco en mano, la realidad de la situación empezó a hundirse y ya no había vuelta atrás. Todo parecía perfecto. La marea era buena, el barco parecía en condiciones de navegar y, lo más importante, la torre de vigilancia número 4, la que estaba al borde del agua, no tenía tripulación. Pero ahora se enfrentaban a la parte final y más peligrosa del plan. ¿Cómo iban a transportar una embarcación de 4 metros desde el taller hasta el agua sin ser vistos? Lo que estaba en juego no podía ser mayor. Si les veían intentando escapar, no habría piedad. San Quintín tenía una política estricta, sin disparos de advertencia. Los guardias no tenían que avisar antes de abrir fuego. Tenían autoridad para disparar a matar, y ya lo habían hecho antes. Aunque la torre de vigilancia número 4 estaba desguarnecida, la prisión estaba llena de ojos de otros reclusos, que buscaban cualquier oportunidad para mejorar su situación. En la cárcel nunca podías estar seguro de quién podría chivarse, quién podría estar buscando un favor, o quién podría ser simplemente un informante para los guardias. Tucker sabía que a veces, en situaciones como esta, era mejor ser rápido y decisivo que pensar demasiado el plan. Él y Wallater sabían que esta parte de la fuga requeriría un poco de pensamiento rápido en sus pies. Entonces ocurrió algo inesperado. El 9 de agosto de 1979, un conductor de reparto había dejado su camión sin vigilancia en el muelle de carga del almacén. Tucker vio una oportunidad. Le dijo a Waller que lo comprobara, y efectivamente, las llaves estaban allí, en un cajón. John Waller tomó una decisión rápida. Utilizaría el camión como tapadera mientras Tucker y McGurk transportaban el barco al agua. Waller cogió las llaves, subió al camión y empezó a conducirlo lentamente hacia el agua. Tucker apenas podía creerlo. Era casi demasiado perfecto. Nadie se lo pensaría 2 veces si caminara junto al camión con otro preso, cargando algún objeto pesado. Es lo que hacían todo el día. Al fin y al cabo, no era raro ver un camión circulando por aquella zona. Lo que habría sido inusual era ver a 2 reclusos arrastrando un kayak por el patio, pero no si el camión les protegía de los guardias. E increíblemente, el plan funcionó. Tucker y McGurk se movieron con rapidez, con el peso del momento presionándoles mientras se escurrían por el patio con su bote improvisado, con cuidado de permanecer agachados
y ocultos bajo la sombra de la torre de vigilancia número 4. A cada paso aumentaba la tensión. Podían sentir los ojos de San Quintín clavados en ellos, aunque nadie los estuviera mirando. Llegaron al borde del agua y bajaron con cuidado la barca a la bahía, con el corazón palpitando a cada segundo que pasaba. Cuando la barca tocó el agua, contuvieron la respiración. Era la culminación de todos sus planes, de todos sus riesgos. Mientras tanto, Waller, que había desempeñado su papel a la perfección, condujo el camión de vuelta a su lugar original, devolvió las llaves como si nada hubiera pasado y luego bajó despreocupadamente para reunirse con sus compañeros de fuga a la orilla del agua. No podían creer su suerte. Parecía una escena sacada directamente de una película, algo demasiado perfecto para ser real. Pero ahora llegaba la verdadera prueba de su audacia. ¿Flotaría realmente este barco casero? Tucker fue el primero en subir. El barco se hundió un poco bajo su peso. Las bordas apenas se mantenían por encima de la línea de flotación. Luego subió McGurk y el bote se hundió un poco más. Por último, subió Waller, y todos contuvieron la respiración mientras las bordas se hundían precariamente cerca del borde del agua. Estaba muy ajustado, pero apenas se sostenía. Era ahora o nunca. Había llegado la hora de la verdad. Tenían que alejarse remando de la sombra de la prisión antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pero mientras se alejaban de la orilla, ninguno de ellos podía deshacerse del persistente temor de que su bote no durara más de 30 segundos. Lo último que querían era hundirse bajo la atenta mirada de la torre de vigilancia número 4. Sería una humillación que nunca podrían superar. Nadie había escapado nunca de San Quintín en barco, y, de momento, su intento no parecía prometedor. El agua estaba agitada, y el viento soplaba más fuerte de lo que habían previsto. La embarcación, aunque estanca, empezó a hacer agua por los costados, y no tenían medios para achicarla. El miedo a hundirse era real, pero también lo era su determinación. Sabían que si eran descubiertos por los guardias, las órdenes serían claras: disparar a matar. Habían tardado menos de 2 semanas en planear y preparar esta huida, pero ahora Forrest Tucker y sus 2 cómplices se jugaban la vida por el éxito de su kayak hecho a mano. Estaban remando por sus vidas. Cuando Waller finalmente subió al bote, todavía quedaba una distancia pequeña pero crucial entre el agua y la parte superior de los laterales del bote. Empezaron a remar furiosamente, y para su inmenso alivio, no entraba ni una gota de agua desde abajo. Se dieron cuenta entonces de que su barco no se iba a hundir, al menos no inmediatamente. Remaron con todas sus fuerzas, intentando llegar a la seguridad del canal de corte madera, donde podrían mezclarse con otras embarcaciones y ser vistos como un grupo más de ciudadanos de paseo. Pero las condiciones distaban mucho de ser ideales. El viento era implacable y levantaba olas que amenazaban con anegar la frágil embarcación. Sin embargo, los fugitivos, con sus disfraces cuidadosamente elaborados, estaban ahora a la vista de la torre de vigilancia. Este era su último obstáculo. Habían pasado la torre no tripulada, pero ahora se enfrentaban a una amenaza real. La torre de vigilancia tripulada era su último obstáculo, y solo podían esperar que sus uniformes falsificados del club náutico y su embarcación construida a toda prisa fueran suficientes para engañarlos. Remaron frenéticamente, con los brazos ardiendo por el esfuerzo. El bote aguantaba, pero a duras penas. El agua salía por los costados y no tenían forma de achicarla. Cada ola que chocaba contra ellos enviaba otro chorro de agua fría a la barca. El miedo a hundirse era una presencia constante que les carcomía mientras luchaban por mantenerse a flote. El agua estaba tan agitada que la barca empezó a hacer agua. Se hundía, y rápido. Este era su último punto de estrangulamiento.
su última oportunidad de alcanzar la libertad. Si el barco se hundía ahora, estarían acabados. Entonces ocurrió algo inesperado. Un guardia en la orilla los vio, pero en lugar de dar la alarma, simplemente les preguntó si estaban bien. McGurk, que suele ser el más callado de los tres, respondió con una frase que pasaría a la historia de las fugas. Se miró la muñeca desnuda como si comprobara un reloj que no estaba allí y dijo: «Todo va bien. Mi Timex sigue funcionando». Fue un momento absurdo, casi surrealista en su simplicidad, pero, de algún modo, funcionó. El guardia, asumiendo que eran quienes decían ser, unos kayakistas disfrutando del día, llamó por radio para confirmar que no había nada de qué preocuparse. Los fugitivos estaban a salvo, al menos por ahora. Justo cuando pasaban el límite de la propiedad de San Quintín, su barca ya no podía más. Empezó a hundirse, abrumado por el peso combinado de los tres hombres y el asalto implacable de las olas. Eran demasiado pesadas y el barco se hundía. En un intento desesperado por sobrevivir, los tres hombres se aferraron a la embarcación que se hundía y empezaron a patalear furiosamente, intentando llegar a la orilla antes de ser descubiertos, o, peor aún, de morir ahogados. Llegaron cansados, mojados y muertos de frío, pero vivos y libres. Su gran plan no había salido exactamente como esperaban, pero habían llegado tan lejos como necesitaban. Estaban justo fuera de los muros de San Quintín, a pocos metros de la prisión, pero también a pocos metros de la libertad. Ahora todo lo que tenían que hacer era nadar un poco hacia abajo, saltar y estarían allí mismo, en una calle de la ciudad, mezclados con el paisaje suburbano del condado de Marin. Mientras Tucker estaba en la playa con sus dos cómplices, no pudo evitar reconocer que había sido un esfuerzo de equipo, una rareza para un hombre que siempre se había visto a sí mismo como un lobo solitario. Pero a medida que la adrenalina de la huida empezaba a desvanecerse, Tucker sabía lo que tenía que hacer. Si quería ser realmente libre, tenía que hacerlo solo de ahora en adelante. Sin mediar palabra, Tucker se dio la vuelta y echó a correr, dejando atrás a Waller y McGurk. Podría haber sido una sorpresa para ellos, o tal vez no lo fue. En cualquier caso, Tucker no miró atrás. Para él, San Quintín era un reto conquistado, otra fuga que añadir a su larga lista. Esta era la fuga número 18 para él, y era hora de desaparecer una vez más. John Waller, por otro lado, tenía un plan diferente. Se dirigió a la terminal del ferry de Larkspur, llamó a un taxi, y cuando el conductor le preguntó por qué estaba empapado, Waller le dijo que su velero se había hundido. En cuanto a McGurk, su destino sigue siendo un misterio. Nadie sabe exactamente dónde fue a parar, pero con los suburbios del condado de Marin tan cerca, los tres hombres no tardaron en pasar desapercibidos y desaparecer antes de que las autoridades se dieran cuenta de que se habían ido. No fue hasta la tarde, durante el pase de lista, cuando los guardias de la prisión se dieron cuenta de que les faltaban tres hombres. Un informe de la torre de guardia número 5 a la torre de control había sido la primera pista, y a medida que las piezas empezaban a encajar, empezaron a darse cuenta de todo lo que había ocurrido. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Cuando los guardias tropiezan por fin con el barco etiquetado como Rub a Dub Dub, no hay risas, ni siquiera una mueca, especialmente por parte del alcaide. Lo que se suponía que era un símbolo de la impenetrabilidad de San Quintín acababa de convertirse en una broma a escala nacional. La vergüenza era palpable. Las fuerzas del orden locales y del estado de California no tardaron en reaccionar y desencadenaron una persecución por toda la prisión. La fuga se convirtió rápidamente en una noticia importante, salpicada en los titulares, y una mancha significativa en la reputación de la prisión. Las autoridades no iban a dejarlo pasar.
Estaban decididas a atrapar y castigar a Forrest Tucker y sus cómplices, y no descansarían hasta conseguirlo. Inmediatamente después de la fuga, hubo una gran confusión. La idea de que 3 hombres se les hubieran escapado de las manos era casi insoportable para los funcionarios de la prisión. Esto supuso un duro golpe para su credibilidad. Registraron cada centímetro de la prisión, convencidos de que los fugados debían de estar aún en algún lugar del interior. Pensaron que era imposible que se hubieran escapado de verdad. Atravesaron las colinas de las afueras de San Quintín, cruzaron la carretera e incluso la espesa maleza que rodeaba la zona. Pero a medida que pasaban las horas, se hizo evidente que los hombres habían desaparecido. Mientras tanto, el alcaide, desesperado por salvar las apariencias, empezó a abogar por algún tipo de barrera que impidiera futuras fugas por el agua. Era demasiado poco y demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La fuga ya estaba siendo aclamada como una de las más audaces de la historia de Estados Unidos, y la reputación de San Quintín estaba por los suelos. Forrest Tucker tenía un don para desaparecer cuando lo necesitaba. Era parte de su genio, su habilidad para desvanecerse en el aire. En cuanto a sus compañeros de fuga, Walter y McGurk carecían de la imaginación de Tucker. Ninguno de los dos llegó lejos de California. McGurk fue el primero en ser capturado. En octubre, apenas un par de meses después de su audaz huida, fue localizado en San Rafael, cerca del apartamento de su entonces novia. Su breve experiencia de libertad había terminado. Walter aguantó un poco más, pero finalmente fue capturado en abril del año siguiente en Gilroy, California, a unos 160 kilómetros de San Quintín. Para ambos, la fuga había sido emocionante pero efímera. Incluso sin su cabecilla bajo custodia, el Estado se sintió lo suficientemente avergonzado como para seguir adelante con el juicio. Pero la ausencia de Tucker pesaba mucho, y el caso contra los hombres estaba plagado de agujeros más que su kayak agujereado. Después de 2 juicios que terminaron con un jurado en desacuerdo, los exfugitivos fueron absueltos de sus crímenes. ¿Por qué se negaron los jurados a condenarlos? Es difícil saberlo con seguridad, pero tal vez les encantó la audacia de la fuga. Tal vez les divirtió el ingenio y la determinación de estos hombres que se habían atrevido a burlar el sistema. En cuanto a Forrest Tucker, su historia no terminó con la fuga. Siguió su camino hacia el este, haciendo algunas estafas más por el camino. Un descuento de 5 dedos por aquí, un robo o 2 por allá. Pero entonces desapareció. Durante años no hubo rastro de él. Pero Tucker aún no había terminado. En 1998 resurgió, justo donde todo comenzó en Florida. Esta vez, sin embargo, estaba jugando un juego diferente. Llevó a cabo una de sus últimas grandes estafas, convirtiéndose en un miembro respetable de la sociedad. Se instaló en el condado de Palm Beach, justo al sur del condado de Martin, donde conocía el terreno. Incluso se casó con una mujer que creía que era banquero de inversiones. En los cócteles, vestía como tal, hablaba como tal, y se comportaba como un hombre que siempre había estado en el buen camino. Para ella, no era más que otro profesional de éxito y acomodado. Pero para Forrest Tucker, la vida tranquila no era para él. Tras unos años intentando encajar en un mundo demasiado dócil para su espíritu inquieto, Tucker volvió a lo que mejor sabía hacer: robar bancos. 20 años después de su fuga de San Quintín, la ley finalmente le alcanzó. Forrest Tucker, que ahora tiene 80 años, fue detenido y acusado de robo a mano armada. El 20 de octubre de 2000 se declaró culpable y fue condenado a 13 años. Debido al deterioro de su salud, Tucker fue enviado al Centro Médico de Fort Worth, que forma parte de la Institución Correccional Federal de Texas.
Los años de vida al límite le habían pasado factura. Tucker sufrió varios derrames cerebrales mientras estaba encarcelado, y el 29 de mayo de 2004, Forrest Tucker falleció en una prisión de Texas. Y este fue el final de Forrest Tucker, el hombre que se fugó de 18 prisiones diferentes, que robó más de $4 millones en su carrera delictiva y que protagonizó una de las mayores fugas de la historia de Estados Unidos, su obra maestra en San Quintín.